Bien, los esfuerzos pueden ser de distintas formas. Por ejemplo, aquí tenemos una barra. Una barra. Esas dos flechas de color rojo son las cargas, ¿no? En este caso son cargas axiales. Fíjense, cuando aplico la carga, la sección transversal se va disminuyendo. A ese le vamos a llamar esfuerzo de tracción o de tensión. Si las cargas cambian de sentido y comprimen a la pieza, esta comienza a hacer un efecto de abarrilamiento, se llama, ¿no? Y ahí decimos que la barra está sometida a compresión. Si tenemos cargas que actúan en direcciones opuestas, en un pasador o en un tornillo o en un remache, vamos a decir que es un esfuerzo cortante. Luego tenemos el esfuerzo de cizallamiento. Bien. Tenemos cizalla. Entonces acá también, ¿no? Las cargas son transversales y comienza a deteriorarse acá, ¿no? A esto le llamamos esfuerzo de cizallamiento. Lo vamos a utilizar cuando hagamos corte para planchas con cizallas o guillotinas. Luego tenemos el otro esfuerzo, que es cuando torcemos, tenemos una barra y comenzamos a torcer en sentidos opuestos. Entonces, a ese le llamamos esfuerzo de torsión. Si tengo una viga, ya le estoy aplicando una carga, entonces ahí le decimos que el esfuerzo es de flexión. ¿Ya? Y esto se deforma, ¿no? Se deforma así, ¿no? A esta deformación le llamamos deflexión a la deformación. A esto le llamamos esfuerzo de flexión. Entonces, hemos visto 6 tipos de esfuerzos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les decía que en la vida real estos no actúan solos. En raras ocasiones actúan solos. Entonces, más en el capítulo, bueno, en la semana 9 tenemos un tema que se llama esfuerzos combinados. Entonces, ahí vamos a combinar, ¿no? Algunos de estos esfuerzos. Muy bien, vamos a analizar cada uno de ellos. Empecemos por el esfuerzo de tracción o esfuerzo normal. Cuando hablamos de esfuerzo normal, hablamos que las cargas actúan en direcciones opuestas y esta es una barra rectangular, ¿no? Entonces, si corto la barra rectangular, el área de la sección transversal sería como un rectángulo, ese que está marcado de color negro. Entonces, a esta carga externa P, estas son las cargas externas P y P', a esta carga externa P', se le oponen estas pequeñas flechitas que los vamos a representar como el esfuerzo. Entonces, como el sistema está en equilibrio, podemos decir, ¿no?, que el esfuerzo es igual a la carga P dividida entre el área de la sección transversal. ¿Ya? El esfuerzo sigma es la letra que vamos a utilizar para el esfuerzo normal. El esfuerzo de un elemento con área transversal A sometido a una carga axial P se obtiene, por lo tanto, al dividir la magnitud P de la carga entre el área. Si las fuerzas son opuestas, saliendo de la barra sería esfuerzo de tracción, ¿no es cierto? Pero si las cargas están ingresando a la barra, sería esfuerzo de compresión. Las unidades en el sistema inglés se representaría en PSIs o en KSIs, que sería su equivalente, su múltiplo. En el sistema métrico sería kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. Y en el sistema internacional sería en pascales. Un pascal es igual a 1 newton sobre metro cuadrado.
Los múltiplos pueden ser un kilopascal, un megapascal o un gigapascal, dependiendo de la magnitud. Kilo, acuérdense, es 1000, ¿no? Mega es 1.000.000 y giga es 10 a la 9 pascales. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna consulta, estimados estudiantes? ¿No hay consultas? ¿Todo claro? Confirmen, por favor. Perfecto. Muy bien. Esto lo vamos a desarrollar en la semana 3. Sin embargo, necesito mostrarles qué es lo que vamos a estudiar esta parte. Esta es una curva de un ensayo de tensión en la que se somete a... Es un ensayo destructivo. O sea, se aplica cargas externas a una barra, puede ser cilíndrica o rectangular, hasta que la barra se rompa. Entonces, esa relación que hay entre el esfuerzo y la deformación me origina una curva más o menos como esta, ¿ya? Donde desde el punto 0 hasta el punto B, la carga es lineal y a ese se le llama esfuerzo de Hooke. ¿Ya? Y aquí la carga es lineal, ¿no? Una vez que yo termine de aplicar la carga, o sea, perdón, suelto la carga, dejo de aplicar la carga, entonces la barra vuelve a su forma y diámetro original. Pero si estoy en la zona que parte desde el punto C hasta el punto F, la barra queda deformada. O sea, yo retiro la carga y la carga queda deformada. A ver, un momentito, por favor, chicos, ¿eh? Bien, señor, continuamos. Disculpen la interrupción. Entonces, te decía, ¿no? Entonces, a este tramo lineal le llamamos la zona elástica y a esta parte que la forma de un arco le llamamos la zona plástica. En la zona plástica se deforma la barra. Sí, ¿me están escuchando? Disculpen. Ya, gracias. Entonces le decía que en la zona plástica la barra ya queda deformada, ¿no? Entonces, ¿dónde actúa el esfuerzo? El esfuerzo actúa en toda esta zona, a lo largo de toda la curva. Sino que tiene distintos nombres y tiene distintas fórmulas. Esa fórmula que hemos visto solamente sirve en la zona plástica, o sea, del punto O hasta el punto B. En las otras zonas tiene la misma simbología, pero la fórmula es distinta. ¿Ya? Entonces estoy haciendo esa aclaración. Pero no vayan a pensar que a lo largo de toda la curva es igual la fórmula. La simbología sí, pero la fórmula no. Muy bien. ¿Cómo determinamos la deformación? La deformación lo vamos a determinar. Bueno, la deformación depende de dos cosas. Depende de la carga que yo aplique, pero también depende de las propiedades del material. Entonces, en ingeniería es muy importante el diseño de estructuras y máquinas que funcionen en la región elástica, ya que evitan la deformación plástica. O sea, por ejemplo, un puente, ¿no? Yo necesito que el puente siempre sea horizontal, no necesito que el puente se flexe, ¿no? O se ponga como una onda ahí. Entonces, en ese caso, ese diseño tiene que estar configurado para que solamente trabaje en la zona elástica.
Entonces aparece un valor de epsilon, ¿no? Ese epsilon es la deformación unitaria normal. ¿Cómo se determina? Dividiendo la deformación entre la longitud inicial de la barra. La relación lineal entre el esfuerzo y la deformación unitaria en una barra sometida ya sea a tensión o compresión se determina mediante la ley de Hooke. Y sería así, ¿no? El esfuerzo es igual al módulo de elasticidad multiplicado por la deformación unitaria. La deformación unitaria vimos, ¿no? Era el esfuerzo entre la longitud y el esfuerzo se determina multiplicando la carga por la longitud inicial entre el módulo de elasticidad multiplicado por el área de la sección transversal. De estas, el módulo de elasticidad es el que es distinto para cada material. ¿Ya? Entonces fíjense, ¿no? P es carga, A es área de la sección transversal, L es longitud de la barra, longitud inicial de la barra, E es el módulo de elasticidad que corresponde a cada material, delta, así se llama el símbolo de la deformación, es el alargamiento por fuerza externa, y epsilon vendría a ser la deformación unitaria. Ya, es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Esta fórmula que estamos utilizando se debe aplicar directamente si cumple estas 4 condiciones. La primera es que la sección de la barra sea constante, o sea, sea uniforme, ¿no? Si es cuadrado, cuadrado a lo largo de toda su longitud. Que la fuerza interna P no varía en dirección axial, o sea, que no tenga un ángulo, ¿no? Que esté alineado con el eje, en otras palabras. Tercera, que el material es isotrópico, o sea, que tiene sus propiedades elásticas similares en cualquier dirección. Y la última condición es que el material sea homogéneo. Entonces, si cumple esas 4 condiciones, puedo utilizar esta fórmula. ¿Ya? Entonces, este es para esfuerzo normal y este es para esfuerzo cortante. Eso lo vamos a ver con mayor detenimiento más adelante, ¿ya? Listo. Entonces, antes de continuar con los otros tipos de esfuerzos, vamos a ver las propiedades de algunos materiales. Entonces, vamos a empezar con el límite de proporcionalidad. ¿Qué es el límite de proporcionalidad? Es aquella zona en la que la deformación es lineal, o sea, va del punto O hasta el punto P, ¿no? Quiere decir que la barra se va deformando, pero inmediatamente, o sea, si yo retiro la carga, entonces la barra vuelve a su longitud inicial y a su sección transversal inicial. Entonces, aquí hablamos de un comportamiento completamente elástico. Ya, una vez que pase el límite de proporcionalidad, ya no se garantiza de que la barra vuelva a su sección transversal original o a su longitud original. ¿Ya? Ese es el primer término que vamos a aprender. El segundo término es el módulo de elasticidad. Entonces, o también denominado módulo de Young, ¿no es cierto? Entonces, se calcula como la variación del esfuerzo entre la variación del esfuerzo unitario. Listo, hasta aquí, señores, ¿alguna consulta? Perfecto, muy bien. Entonces, a esto le llamamos el módulo de elasticidad. ¿Listo?
Ahora hablemos del límite elástico. La ordenada de un punto, o sea, puede ser cualquier punto, ¿eh? Acá, ¿no? Pero estamos hablando en el punto, en la barra de la curva del 0.2. O sea, es una paralela, ¿no? En esa recta estamos hablando, ¿ya? Entonces dice, la ordenada del punto P, que casi, por eso dice casi, no dice que coincide, ¿no? Que casi coincide con P, se conoce por límite elástico. Esto es la tensión máxima que puede producirse durante un ensayo de tracción simple, de modo que no haya deformación permanente o residual cuando se suprima la carga. Para muchos materiales son casi idénticos los valores de límite elástico y el límite de proporcionalidad, por ejemplo el acero, ¿no? Por lo que a veces se considera como sinónimos, pero no en todos los materiales. Por ejemplo, una curva de un acero casi son parecidas, pero una curva de un aluminio o de una aleación de aluminio ya no. Por lo tanto, estos valores no coinciden. Por eso es importante definir cuál es cuál, ¿ya? Cuál es el límite de proporcionalidad y cuál es el límite elástico. La zona elástica es la región de la curva en la que va del origen hasta el límite de proporcionalidad, ¿no? La zona plástica es la zona que va después del límite de proporcionalidad hasta el punto de ruptura. ¿Cuál es el punto de ruptura en esta curva? Sería el punto F, ¿no? Acá está. Este gráfico me indica mejor. Miren, el sigma sub P, o sea, de 0 hacia A sería el límite elástico. ¿Estamos? De 0 hasta B sería el límite de proporcionalidad. Y aquí, hasta aquí sería el límite elástico, ¿no es cierto? ¿Ya? Todo lo demás es región elástica, este sería el límite elástico. ¿Ya? Del punto B al punto C le llaman la zona de fluencia. Y del punto C hacia el punto E le llaman la zona plástica, ¿no? Y el punto F ya sería el límite de rotura, ¿no? Entonces, si la pregunta fuera, ¿y cuál es el esfuerzo máximo que puede resistir un material? Sería el punto E, ¿no? Entonces, esa es la región de máxima carga. Bien, acá estamos, ¿no? Límite elástico aparente de fluencia, ya lo hemos dicho, ¿no? Esa zona donde es del punto B al punto C, ¿no? En esa parte estamos hablando. Resistencia a la tracción, dice, la ordenada del punto U se llama resistencia a la tracción, a veces resistencia última de material. Sería este punto de acá, ¿no? Bueno, acá aparece como letra E. Y finalmente, ¿cómo se determina el módulo de tenacidad? Dice, es el W realizado en un volumen de unidad de material cuando se aumenta una fuerza de tracción simple gradualmente desde cero hasta el valor que se produce la rotura. La tenacidad es la capacidad de absorber energía en la zona plástica del material. ¿Cuán tenaz es un material, no? Quiere decir que, o sea, yo aplico una carga, suelto, inmediatamente regresa, ¿no? A eso es una forma rápida de conocer si un material es tenaz o no. Muy bien, veamos cuándo ocurre la falla. Perdón, creo que me salté una parte de acá. Falla. La falla es el estado o condición del material por la cual una pieza o una estructura no satisface la función para la cual fue diseñada. Tipos de falla. Falla por deformación, falla por fractura, falla por fatiga, falla por creep y falla por impacto. Entonces puede ocurrir solo alguna de ellas o pueden ocurrir también en combinación, ¿no? Entonces aquí tenemos
los tipos de fallas de materiales de acuerdo a si el material es dúctil o es frágil, ¿no? Si el material es dúctil, o sea, si es como un elástico, ¿no? Algo así. La deformación que causa interferencia con otras piezas, deformación permanente modificando sus dimensiones originales, y a eso le conocemos con el nombre de esfuerzo a la cedencia. Y si el material es frágil, se puede, la fractura de la pieza, ¿no? O sea, que se rompa. Listo. Ahora veamos qué es el factor de seguridad. El factor de seguridad es un factor que se utiliza en el diseño para darle, ¿cómo les digo? Mayor garantía de diseño. Les pongo un ejemplo. Si voy a diseñar un puente, ese puente yo lo diseño para que soporte, por decir, 50 vehículos, ¿ya? Eso sería 50 toneladas, ¿no es cierto? Pero imagínense que un día, que no ocurre todos los días, ¿eh? O sea, difícilmente va a ocurrir que estén los 50 carros juntos, ¿no es cierto? Pero imagínense esto. Es un día de nevada, están los 50 carros todos juntos y encima tenemos unos 20 centímetros de hielo o de helada. Entonces tendría que sumar, ¿no es cierto? El peso de los 50 carros, el peso mismo de la estructura y el peso de la nieve. Va a ocurrir una vez cada 5 años, por decir. Pero el diseño tiene que prever eso. Y a eso apunta el factor de seguridad, ¿no? Entonces quiere decir que si el puente está diseñado para que soporte 50 años, tiene que garantizarse de que pase lo que pase, puede ocurrir un sismo, un choque, lo que sea. Entonces tiene que soportar los 50 años, ¿no? Entonces para eso utilizamos el factor de seguridad. Cuanto más grande es el factor de seguridad, mejor es el diseño, pero es más costoso porque voy a utilizar mayor cantidad de material y mayor también será el peso. Dice, si este valor es el promedio que reporta un fabricante después de hacer numerosas pruebas, ¿quién garantiza que el valor reportado será más alto que el que representa el material de la pieza? ¿Cuántos factores como elevación de temperatura, exceso de carga en un momento dado y operación incorrecta de la maquinaria no han sido considerados? ¿Quién es ese? Ese es el factor de seguridad, ¿no? Todas estas y muchas interrogantes llevan a la conclusión de que un diseño no puede estar basado en el esfuerzo que produzca la falla, sino que debe existir un margen de seguridad para que el esfuerzo real pueda incrementarse por factores imprevistos y no se produzca la falla del material. Ese es el factor de seguridad. Entonces, los factores incluyen en cualquier área del diseño, ¿no? Puede ser en funcionalidad, resistencia, apariencia, economía, protección ambiental. En metalúrgica mecánica, el principal interés es la resistencia, es decir, la capacidad del objeto para soportar o transmitir cargas. Pero aparte de esa, tenemos que tomar también en cuenta estos de acá, ¿no? Muy bien, ¿cómo determino el factor de seguridad? Dividiendo la resistencia verdadera entre la resistencia requerida. Y este valor siempre debe ser mayor que 1, pero menor que 10. Normalmente se utiliza un factor de seguridad de 2, si es que tiene que ver con personas, ¿no? 2, 2.5, 5. ¿Ya? 2 es lo mínimo, ¿no? Cuando son personas, 2. Y ahí puede subir, ¿no? 2.5, 3, va a depender de algunas otras consideraciones. Pero lo mínimo es 2, como les decía.
Generalmente el fijar un factor de seguridad es un asunto de criterio basado en el uso apropiado del material y las consecuencias de su falla. Cuando las cargas son estáticas y no hay peligro de daños a personas, el coeficiente de seguridad 2 es razonable. O sea, 2 quiere decir, ¿no?, que el esfuerzo verdadero tiene que ser el doble del esfuerzo requerido, ¿no? Imagínense. Si para el esfuerzo verdadero utilizo una barra de 10 milímetros, por decir, probablemente para el esfuerzo requerido voy a necesitar un diámetro de 20, ¿no? Y eso significa el doble que el costo en material. Solo en material, ¿no? No en las otras, ¿no? Pero al menos en material y transporte sí sería el doble. Bien, veamos algunas formulitas. Si me dicen que el material es dúctil, entonces tomo, ¿no?, el esfuerzo de fluencia entre el factor de seguridad, ¿no es cierto? Si me dicen que el material es frágil, entonces tomo el esfuerzo de ruptura entre el factor de seguridad. Y si me dice que el esfuerzo es cortante, entonces utilizo el esfuerzo permisible entre el factor de seguridad. ¿Ya? Entonces en un problema hay que identificar bien esos términos. ¿Qué cosa es una carga permisible? La carga permisible o carga segura es el esfuerzo permisible multiplicado por el área en el que actúa. Entonces, esta es la carga, ¿no? La carga es igual al esfuerzo permisible por el área, ¿no? Si es normal, ¿no? Si fuera cortante sería el esfuerzo cortante la carga permisible sería igual al esfuerzo cortante permisible multiplicado por el área de la sección transversal. Hasta aquí, señores, ¿alguna consulta? Perfecto. Muy bien, entonces ahora vamos a ver otro tema de formación de acuerdo a su propio peso. Nosotros sabemos si una barra le añadimos una carga, este va a sufrir una deformación, ¿no? Pero ¿qué pasaría si la carga la tengo en esta posición? Miren, aquí tengo la parte fijada, soldada en el techo, por decir. Esta es una barra gruesa de metal de una longitud considerable. Y por la acción de su propio peso, habría una carga, ¿no es cierto? Esta barra también sufriría deformación por su propio peso. Entonces, ¿cómo calculamos el peso de la barra? El peso de la barra sería igual al área por la longitud por su peso específico. Multiplico todo eso, tengo el peso, ¿no? Y el peso sería como la nueva carga. Entonces sería así, ¿no? La diferencial, o sea, la variación de la deformación debido a la carga es igual a la carga multiplicado por la variación de su longitud entre el área por su módulo de elasticidad. Si P lo reemplazo por W, entonces la fórmula sería así, ¿no? Peso específico es igual a peso sobre volumen. Pues el esfuerzo máximo se obtiene cuando multiplico la fuerza entre el área, ¿no? Sería L por A por peso específico entre área. Área con área se van, me quedaría solamente la longitud por el peso específico. Si a esto le aplico la fórmula de la deformación, que sería PL sobre EA, ¿no? Sería con una integral que va de 0, o sea, desde la longitud 0 hasta la longitud final. AXY sería el área en las dos direcciones, dividido, ¿no?, entre el módulo de elasticidad por el área por diferencial de... Entonces la variación sería igual a peso específico por longitud al cuadrado entre 2E. Esa sería la deformación por su propio peso. Y ahí está la demostración, ¿no?
Entonces, para concluir, la deformación por su propio peso sería igual a W, que es la carga, o sea, la carga producida por su peso, por L entre 2 veces el área por el módulo de elasticidad. ¿Hasta aquí todo claro, señores? ¿Aló? Perfecto. Entonces vamos a hacer un problemita, ¿ya? Para terminar. Ahora dice, una palanca, se refiere a esta de acá, ¿no? Está unida a un eje. ¿Quién es el eje? Este que está de color gris o plomo claro, ¿no? Está unida a un eje con una llave de corte cuadrada. Esta parte, ¿no? Este cuadradito vendría a ser una chaveta. ¿Saben qué es una chaveta? ¿Aló? ¿Saben qué es una chaveta? Si no, para explicar o para mostrarlo. Ya. Vamos a ver qué es una chaveta, ¿ya? Usted está viendo todo mi pantalla, ¿no? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. Las chavetas y las lengüetas tienen una forma, o sea, tienen el mismo principio de funcionamiento. Esta es una chaveta, ¿eh? Por ejemplo, acá tengo un engranaje y aquí tengo un eje, ¿no es cierto? Para que el eje y el engranaje puedan girar juntos, debe haber un elemento de arrastre. Y esta es la chaveta. Entonces, esta chaveta va a entrar mitad a la ranura del eje y mitad a la ranura del engranaje. Entonces, cuando gire el eje, también girará el engranaje, ¿no? O cuando gire el engranaje, también girará el eje. ¿Ya? Eso es una chaveta o lengüeta. Y esta sería la imagen de las formas de chavetas que hay, ¿eh? Las más comunes son estas de acá. Tienen estas formas las chavetas y lengüetas. ¿Ya? Entonces, ahora que ya saben qué es, creo que en este gráfico se ve mejor, ¿no? Este elemento de color celeste vendría a ser la chaveta. Entonces, va, ¿ven? Una parte va en el disco o en el engranaje y otra parte va en el eje. Ahí está, ¿no? ¿Ven? El eje, la chaveta y la rueda, ¿no? Listo, a eso nos estamos refiriendo. Entonces, ese elemento vendría a ser este que está más oscuro, ¿no? Un verde más oscuro. Bien. La fuerza aplicada en la palanca es de 400 newtons. Si el esfuerzo cortante en la chaveta no debe exceder, eso quiere decir, es otra forma de decir que el esfuerzo es permisible, ¿no? Los 90 megapascales, determine la dimensión mínima A, o sea que debe tener la chaveta, ¿no? Que debe usarse si la chaveta tiene 15 milímetros de largo. O sea, en una dirección perpendicular a la pantalla, ahí sería 15 milímetros, ¿no? A eso se refiere, por si acaso. Entonces veamos cómo actuaríamos, a ver. La pregunta sería aquí, ¿quién es el que va a transmitir el movimiento? ¿La chaveta o el eje? A ver si se dan cuenta. Repito, ¿quién es el que va a transmitir la carga? ¿La chaveta o el eje? En otras palabras, ¿de quién debo calcular su sección transversal? ¿Del eje o de la chaveta? De la chaveta, muy bien, de la chaveta. Perfecto, entonces vayamos a ese cálculo. Primero, vamos a calcular cuánto es la fuerza real en la chaveta, ¿no es cierto? Entonces, para ellos voy a hacer sumatoria de momentos en el punto, en el origen de la barra, ¿ya? En el punto centro. Entonces, vamos a suponer que ese sea el punto O, sería, ¿no? Sumatoria de momentos en el punto O igual a 0, ¿no? Por un lado tengo la carga multiplicado, la carga vale 400, ¿no? 400 por 750. Esta es la carga, ¿no? 400 newtons.
y la distancia o el brazo sería de 750 milímetros. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, ¿Ya? profesor. Como el diámetro del eje es 50 milímetros, entonces del centro al centro de la chaveta también sería 50 milímetros, ¿no? Pero el diámetro es 50, ¿el radio cuánto sería? 25. 25. Por eso al 50 lo estoy dividiendo entre 2. Y la carga cortante se representa con una letra V. Operando eso, a ver, operen y verifiquen, a mí me sale 12.000. Saquen su calculadora y ustedes verifiquen. Ya, perfecto, 12.000. Esa sería la fuerza cortante. Entonces, como el área es permisible, no debe exceder de los 90, haría esto, ¿no? El área de la sección transversal sería igual a la fuerza cortante entre el esfuerzo cortante permisible. La carga, el cortante es 12.000, el esfuerzo cortante permisible es de 90 megapascales o 90 newton sobre milímetro cuadrado, y ahí calculo el área, ¿no? Pues el área debe ser igual a 133.333 milímetros al cuadrado. Como el área es un rectángulo, entonces sería, ¿no? Esos 133.000 lo dividimos entre 15, que es la longitud de la chaveta. Y el área útil que necesito sería, o sea, el espesor, ¿no?, de la chaveta sería 8.89 milímetros. Pero ese valor que estoy obteniendo es un valor teórico, ¿no es cierto? Tendría que buscar, porque las chavetas son elementos normalizados, si alguna chaveta tiene esa medida. Entonces yo pregunto, si hay una chaveta que mida 8 y hay otra chaveta que mida 9, ¿cuál de los dos debo utilizar? La La de 9, 8. ¿no es cierto? Porque si utilizo la de 8, va a fracturarse la chaveta, pues, ¿no? Porque acuérdense, ¿no? El valor debe ser mayor igual que este de acá, no menor. ¿Sí se entiende eso? Sí, profesor. Entonces, tendré que elegir la chaveta normalizada, ¿no es cierto? Que sería la de 9 milímetros. Muy bien, estimados estudiantes, esto va a ser todo por hoy, porque la clase era introductoria. Lo que sí me gustaría es que me dicten los integrantes de los grupos para ir viendo los temas de trabajo de extensión universitaria.